Durante esta semana, durante esta clase, trataremos los siguientes temas: el pasado simple, verbos regulares y verbos irregulares, el pasado simple en oraciones afirmativas y oraciones negativas, el pasado simple en oraciones interrogativas, ¿sí? Aquí nos concentraremos en estas dos clases de preguntas, que son las yes-no questions o preguntas sí o no, y las WH questions o preguntas con palabras de preguntas, ¿sí? Trabajaremos con las actividades que se encuentran en la página 46, 47, 48, 49 y 50, ¿sí? En conclusión, todos estos contenidos están comprendidos en el módulo de Inglés 2 desde la página 46 a la página 50. Bien, continuamos con la unidad número 3 y nuestro tema para el día de hoy es el past simple, regular and irregular verbs. Como ustedes saben, ¿sí? El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a un suceso que comenzó y que terminó en el pasado. Son acciones finalizadas, completas, ¿sí? Que no tienen ninguna conexión con el presente, que se terminaron, concluyeron. Y además, un factor muy importante del past simple es que la conjugación del verbo, ¿sí? En pasado es igual para todas las personas. Es decir, el verbo se va a conjugar de la misma forma cuando se utiliza para referirse a I, you, he, she, it, we or they, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos como para que entiendan un poco mejor de qué estamos hablando, ¿sí? El pasado simple cuenta con tres formas: la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Veamos un ejemplo de una oración afirmativa. She worked yesterday, ¿sí? Ella trabajó ayer, ¿sí? Si yo quiero decir esta oración para referirme a él, fíjense que la conjugación del verbo queda exactamente igual. He worked yesterday, ¿sí? Porque el verbo se conjuga igual para todas las personas. Vamos a ver un ejemplo de una oración negativa. She didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Como pueden observar, acá se encuentra resaltado en esta oración. Tenemos el verbo auxiliar didn't en la forma abreviada, ¿sí? La forma completa es did not, y el verbo work. Observen la diferencia entre la primera oración, la oración afirmativa, y la segunda, la negativa, ¿sí? En la primera oración el verbo termina con ed, worked. En la segunda oración, la oración negativa, el verbo no termina con ed. Ahora lo vamos a ver en detalle para que lo entiendan y que puedan ver bien por qué, ¿sí? Por último, tenemos una oración interrogativa. Why did she work yesterday? ¿Por qué trabajó ayer? Y de vuelta, la palabra why, que significa por qué, está entre paréntesis, porque puede estar en la pregunta o no, ¿sí? Yo puedo preguntar, why did she work yesterday? O directamente puedo preguntar, did she work yesterday? ¿Trabajó ella ayer? ¿Sí? Una sería, ¿por qué trabajó ayer? Y la otra pregunta sería, ¿trabajó ayer? ¿Sí? Son preguntas distintas que van a requerir respuestas diferentes. Observen ustedes que en esta pregunta tenemos, en primer lugar y como forma opcional, la WH word, a continuación el verbo auxiliar did, ¿sí? El sujeto, she, y por último el verbo, ¿sí? Que el verbo no está conjugado, el verbo no tiene ed ni nada por el estilo. Ahora vamos a profundizar un poquitito más en cómo se utiliza el pasado simple. Bueno, continuamos con el pasado simple. Cuando utilizamos el pasado simple debemos tener en cuenta una distinción muy importante, ¿sí? Que es la clase de verbos que vamos a utilizar. En inglés tenemos dos tipos de verbos: verbos regulares por un lado y verbos irregulares por el otro. Regular and irregular verbs, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta distinción? Seguramente se preguntan ustedes. Bueno, esta distinción es importante porque los verbos regulares y los verbos irregulares, cuando se utilizan en el tiempo pasado, se conjugan de forma diferente, ¿sí? Vamos a concentrarnos en primer lugar en los verbos regulares, ¿sí? Los regular verbs, que en mi opinión son mucho más sencillos. Ya van a descubrir ustedes también por qué, ¿sí? Y vamos a detenernos en este cuadro, ¿sí? En el cual figuran algunos ejemplos
y también encuentran las reglas de spelling rules o las reglas de ortografía para poder escribirlos correctamente. ¿Sí? Bien, en el caso de los verbos regulares que se utilizan en el tiempo pasado, a la mayoría de ellos, ¿sí?, simplemente se les debe agregar el sufijo ed al final. Por ejemplo, fíjense, tenemos tres verbos en the present. Start, que es comenzar, como ustedes saben. Cuando se pasa al verbo al pasado, al tiempo pasado, se transforma en started. Faint, que es desmayarse. Cuando se pasa al pasado, se transforma en fainted. Recover, recuperarse. Cuando se pasa al pasado es recovered. Por ejemplo, the patient recovered after a long treatment. ¿Sí? En conclusión, a la mayoría de los verbos regulares que se utilizan en el pasado simplemente se les agrega ed. Pero, como van a ver a continuación, en la siguiente fila, hay algunas excepciones. Los verbos que terminan en la letra E, simplemente lo que tenemos que agregar es la letra D. Por ejemplo, live, lived, like, liked, invite, invited. Vamos a ver una oración. The man lived in California for 10 years. Entonces, fíjense que en este caso ustedes tienen verbos que ya terminan con la letra E. Entonces le agregan solamente la D. Fácil. En la siguiente fila van a encontrar otro grupo de verbos, ¿sí? Estos verbos terminan en una consonante más la letra Y. ¿Sí? Por ejemplo, study, carry, estudiar, llevar. Cuando estos verbos que terminan en una consonante más la letra Y se pasan al pasado o se utilizan en el pasado, la Y se omite y le agregamos la I latina, la E y la D. For example, studied, carried. Vamos a una oración como ejemplo. Peter studied at Harvard University. ¿Sí? Fíjense que el verbo study termina en consonante, que es la consonante en este caso es la D, y la letra Y. Entonces cuando se pasa al pasado, se suprime la Y, nos queda I latina ed, studied. ¿Sí? Por último, en el caso de los verbos monosílabos, es decir, verbos que tienen una sola sílaba, ¿sí?, se duplica la última consonante y luego se añade la ed. Por ejemplo, stop, stopped, detenerse, parar. Plan, planned, planear, planificar. ¿Sí? Veamos una oración como ejemplo. The patient stopped coughing after taking the medication. El paciente dejó de toser después de tomar la medicación. Por otro lado, nos encontramos con los verbos irregulares, ¿sí? Irregular verbs. Estos verbos, cuando se utilizan en el tiempo pasado, cambian de manera total o parcial, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. El verbo go, ¿sí?, cuando se utiliza en el pasado es went. Fíjense que el verbo cambió totalmente, ¿sí? Por ejemplo, Mr. Brown didn't feel well and went to the hospital. El señor Brown no se sentía bien y se fue al hospital, ¿sí? El verbo go, ir, cuando se utiliza en el pasado, se transforma en went, cambia muchísimo. Lo mismo sucede con el verbo have, que es tener. Cuando se utiliza en pasado es had. Por ejemplo, he had a strong pain in the chest. Él tenía un dolor muy fuerte en el pecho. Otro ejemplo, leave, left, partir, abandonar. Fíjense cómo cambia el verbo, ¿no? Por ejemplo, he left the hospital 2 days later. Él dejó el hospital 2 días más tarde, 2 días después. Pero algunos verbos, como ustedes pueden ver en este cuadro, no cambian, ¿sí? Algunos verbos quedan exactamente igual, como es el caso de put. Put, poner, colocar, ¿sí? Por ejemplo, he put his medication in the fridge. Él colocó su medicación en la heladera. Bueno, para familiarizarse con estos verbos, con los verbos irregulares, ustedes pueden ir leyendo de a poco la lista de verbos irregulares que se encuentran en el módulo en la página 25, ¿sí? Desde la página 25 hasta la página 29. Van a encontrar la primera columna, los verbos en infinitivo, que es la forma que utilizamos en el presente.
La segunda columna corresponde a la columna de verbos en pasado. ¿Sí? Les aconsejo que vayan leyéndola, tratando de ir aprendiendo algunos verbos, porque eso agiliza muchísimo la comprensión cuando les toque trabajar con algún texto y demás. Ahora nos focalizaremos en ver cómo se utiliza la forma positiva y la forma negativa en el pasado simple, the affirmative and the negative form, ¿sí? Como dijimos al principio de esta clase, el verbo en el pasado simple se conjuga de igual forma para todas las personas, ¿sí? Es decir, si yo tengo el verbo speak en presente, el pasado es spoke, porque es un verbo irregular. Si yo utilizo el verbo spoke para I, you, he, she, it, we, you and they, la forma, la conjugación va a ser exactamente la misma, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos aquí en este cuadro. La primera oración sería I started the assignment yesterday. Yo comencé el trabajo o la tarea ayer. Started es un verbo regular, por ello cuando se utiliza en el pasado, ¿sí? Simplemente le agregamos la forma, el sufijo ed. Si yo quiero decir esta misma oración para referirme a ella, queda exactamente igual. She started the assignment yesterday. O we started the assignment yesterday. O they started the assignment yesterday. El verbo started se conjuga igual para todos. Vamos a ver un ejemplo con un verbo irregular, ¿sí? Sucede lo mismo. El verbo irregular have, que en el pasado es had, tener, se conjuga de igual forma para todos. I had an intense pain. Yo tenía un dolor intenso. He had an intense pain. Él tenía un dolor intenso. It, por ejemplo, para referirme a un perro. It had an intense pain. Él tenía un dolor intenso. ¿Sí? O you had an intense pain. Ustedes tenían un dolor intenso. ¿Sí? Como pueden ver, el verbo had se conjuga igual para todas las personas. Ahora bien, vamos a pasar a la forma negativa. En el pasado simple, cuando queremos expresar una oración en su forma negativa, tenemos que utilizar el verbo auxiliar didn't, ¿sí? Didn't es la forma contraída o la versión corta de la forma completa que es did not, ¿sí? El verbo auxiliar didn't no tiene contenido semántico, no tiene significado, pero es una partícula necesaria para formar una oración negativa en el pasado. Entonces, siempre que queramos producir alguna oración negativa en el pasado, vamos a recurrir al verbo auxiliar didn't, o su forma completa did not, más el verbo en infinitivo, the infinitive verb. ¿Qué significa infinitive verb? Que el verbo no está conjugado, ¿sí? Es decir, el verbo sin ed y sin utilizar la segunda columna. El verbo así tal cual como lo conocen. Vamos a ver algunos ejemplos en concreto. I didn't start the assignment yesterday. Yo no comencé la tarea ayer. You didn't start the assignment yesterday. Vos no comenzaste la tarea o el trabajo ayer. Lo mismo sería para she didn't start the assignment yesterday or we didn't start the assignment yesterday. ¿Sí? Para todas las formas es igual. Vamos a ver otro ejemplo negativo con un verbo irregular, como es el caso de have. ¿Sí? You didn't have an intense pain. Vos no tenías un dolor intenso. He didn't have an intense pain. Él no tenía un dolor intenso. We didn't have an intense pain. Para todas las personas se forma de manera igual, ¿sí? Lo importante es recordar que siempre en el pasado, en la forma negativa, tenemos que anteponer el verbo auxiliar didn't o did not y el verbo en infinitivo, ¿sí? Seguimos con la forma interrogativa en el pasado simple, ¿sí? WH and yes, no questions. Como seguramente recuerdan, ¿sí? En inglés existen dos clases de preguntas, las WH questions y las yes, no questions. Las primeras, es decir, las WH questions, son preguntas que, como indica su nombre, comienzan con una WH word, es decir, una palabra de pregunta. Y se llaman así, WH questions, porque la mayoría de estas palabras comienzan con WH, ¿sí? Por ejemplo, where, dónde, what, qué,
How vendría a ser la excepción, porque no comienza con WH, es como, pero se la considera palabra de pregunta. When, cuándo, why, por qué, which, cuál, ¿sí? Este tipo de preguntas, las WH questions, ¿sí? Requieren como una respuesta información completa, ¿sí? Información variada. Por ese motivo se las suele conocer como open questions o preguntas abiertas. Por el otro lado, tenemos las yes-no questions. Las yes-no questions, preguntas por sí o por no, son preguntas, ¿sí?, que simplemente exigen o esperan como respuesta un simple sí, una respuesta afirmativa o negativa. Bien, esa sería básicamente la diferencia entre las WH questions y las yes-no questions. Vamos a concentrarnos ahora en cómo formar correctamente estas preguntas en inglés, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos y el orden que debemos respetar? Los invito a que observen estos dos cuadros. En el primer cuadro tenemos la información detallada que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar una WH question, ¿sí? Lo primero que vamos a escribir es una WH word. Where, what, how, when, why, which. Lo que deseemos preguntar, ¿no? A continuación viene the auxiliary, el verbo auxiliar. En este caso, en el pasado, el verbo auxiliar es did, ¿sí? Luego aparece el subject, es decir, el sujeto, she, he, you. Luego aparece el verbo en infinitivo, es decir, el verbo sin conjugar. Recuerden siempre, ¿sí?, que cuando tenemos la presencia del verbo auxiliar did, el verbo va en infinitivo. Y por último, la información con la que querramos completar nuestra pregunta. Por ejemplo, vamos a leer estas oraciones, estas preguntas. Where did she go yesterday? ¿A dónde fue ella ayer? What did he do last week? ¿Qué hizo él ayer, la semana pasada, perdón? How did you travel in 2018? ¿Cómo viajabas en el 2018? ¿Sí? Fíjense que respetamos siempre el mismo orden. WH word, auxiliary, subject, and then the verb in infinitive form. ¿Sí? Ahora bien, a veces ustedes pueden decirme, bueno, es muy difícil recordar este orden, esta estructura, esta fórmula. Y por ese motivo, nosotros pensamos que les puede servir guiarse de esta formulita que aparece en naranja, que llamamos quasi. ¿Por qué la llamamos quasi? Porque la QH se refiere a la question, la A hace alusión al auxiliary, la S hace referencia al subject y la I latina hace referencia al infinitive verb. Entonces, si ustedes recuerdan esta técnica o esta fórmula quasi, les va a resultar más sencillo recordar el orden que deben seguir para formular una WH question. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a las yes-no questions. Las yes-no questions son muy simples. Lo primero que debemos tener en cuenta es el auxiliar, did, porque en el pasado simple el único auxiliar que tenemos es did para las preguntas, ¿no? En su forma negativa tenemos didn't, pero en las preguntas simplemente did. Luego viene el sujeto, I, you, he, she, it, we or they. Y por último aparece el verbo, ¿sí? Recuerden que el verbo va a ir en infinitivo, de vuelta. ¿Por qué? Porque al tener la presencia del verbo auxiliar did, el verbo tiene que estar en su forma infinitiva, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Did you work? ¿Trabajaste? Aquí también podemos agregar yesterday. Did you work yesterday? Si la respuesta es afirmativa, vamos a decir yes, I did. Si la respuesta es negativa, vamos a decir no, I didn't. Veamos otro ejemplo. Did he leave last week, for example? O did he leave simplemente? ¿Se fue? ¿O se fue la semana pasada? ¿Él? Si la respuesta es positiva, sería yes, he did. Y si la respuesta es negativa, sería no, he didn't. Veamos otro ejemplo. Did they work? ¿Trabajaron ellos? Si la respuesta es negativa, positiva, vamos a tener yes, they did. Si la respuesta es negativa, vamos a tener no, they didn't. ¿Sí? En este caso, la técnica que nos ayuda a recordar el orden que debemos respetar en las yes-no questions se llama así. Lo primero que tenemos es the auxiliary. Lo que viene a continuación es el subject, S.
Y por último, el verbo en infinitivo, la I, así. Entonces, si recordamos estas dos técnicas, quasi y así, nos resultará más sencillo en el futuro formular las respuestas en el tiempo pasado en forma correcta. Bien, finalmente tenemos un summary, un breve resumen, ¿sí?, del uso del past simple, ¿sí?, y las principales cuestiones que tienen que tener en cuenta. En el pasado tenemos que tener en cuenta esta distinción de verbos regulares por un lado y de verbos irregulares por el otro. ¿Por qué? Porque se conjugan diferente en el pasado, ¿sí? A la mayoría de los verbos regulares, cuando los utilizamos en el pasado, simplemente le tenemos que agregar el sufijo ed. Tengan en cuenta que hay algunas excepciones, ¿sí? Algunas diferencias de ortografía. Para eso los invito a que revisen de nuevo el módulo y van a encontrar las spelling rules o las reglas ortográficas. Por otro lado tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares, ¿sí?, en su mayoría cambian en forma total o parcial y hay algunos muy poquititos que no cambian, ¿sí? Bien, el pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a acciones finalizadas, ¿sí? Como dijimos al principio, acciones que se terminaron, acciones que fueron completadas, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta en el pasado simple es que el verbo es igual para todas las personas. El verbo en el pasado se conjuga de igual manera para todas las personas, ¿sí? Veamos un ejemplo. I studied English, you studied English, he, she, it studied English, we studied English, or they studied English. Fíjense que para todas las personas, ¿sí?, el verbo se conjuga de igual manera, ya sea un verbo regular o un verbo irregular, ¿sí? Bien, en las oraciones negativas debemos anteponer el auxiliar didn't. Esto es muy importante. Recuerden que didn't es la forma contraída, la forma completa es did not. Pueden usar tanto una u otra. Por lo general, las formas contraídas son más informales, ¿sí? Para textos escritos o más formales, es preferible usar la forma completa, ¿sí? A continuación, después del verbo auxiliar didn't, lo que debemos incluir es el verbo principal en infinitivo, es decir, sin conjugar. Esto es muy, muy importante. Siempre que tengamos el auxiliar didn't en una oración negativa, el verbo va a ir en infinitivo. Y en el caso de las oraciones interrogativas, que vamos a tener el auxiliar did, el verbo también va a ir en infinitivo, ¿sí? Por último, no debemos mezclar, no debemos utilizar el verbo auxiliar did or didn't con el verbo to be, was, were, ¿sí? No pueden estar juntos en una misma oración, did con was or didn't con wasn't. No, esto es importante. No los debemos mezclar en una misma oración, ¿sí? Bien, espero que les sirva este pequeño resumen. A continuación, pasamos a la parte práctica de la clase de esta semana. Los invito a que se ubiquen en la página número 48 del módulo de Inglés 2 para visualizar esta actividad. Haremos el primer inciso juntos, como para que lo entiendan bien, ¿sí? Y los invito y les sugiero que realicen las demás oraciones por su cuenta y que las corroboren con las respuestas que subiremos al campus el próximo sábado, ¿sí? Vamos a leer la consigna juntos. Identify the verb phrases in the past. Identifiquen las frases verbales en el pasado. Then translate the whole sentence. Luego, traducir la oración en su totalidad, la oración completa, ¿sí? Vamos a ver el inciso número 1. Physical examination revealed acute illness with mild cervical axillary and inguinal lymphadenopathy. Esta última palabra es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, con práctica se logra, ¿sí? Bien, vamos a identificar la frase verbal en pasado. Acá está marcada, señalada en color rojo y es revealed, ¿sí? Fíjense que reveal es un verbo regular, por lo tanto termina con el sufijo ed, ¿sí? Ahora vamos a proceder a traducir esta oración. El examen físico reveló enfermedad aguda
con adenopatía cervical, axilar e inguinal moderada. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes que algunas palabras como por ejemplo lymphadenopathy puede traducirse también como adenopatía. Ustedes seguramente están muy familiarizados con textos médicos y estoy segura que también lo han encontrado de esta forma el término. Bueno, los invito a que realicen los restantes 4 ejercicios y que luego los corroboren con las respuestas. Continuamos con las actividades. Ahora estamos en la página 49 y la consigna es la siguiente. Complete the patient's report with the past form of the verbs. Then match the statements to the pictures. ¿Sí? Aquí vamos a tener que completar, ¿sí?, el informe del paciente con estos verbos en la forma pasada. Luego, match the statements to the pictures, es decir, vamos a tener que unir estas oraciones con las figuras o los dibujos que aparecen abajo. ¿Sí? Bien, en este ejercicio les sugiero que tengan a mano la lista de verbos irregulares. ¿Sí? Hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la primera oración. My son was playing soccer in the park with his dad and he over and a muscle in his leg. ¿Sí? Mi hijo estaba jugando al fútbol en el parque con su papá. Y, bueno, aquí tenemos el verbo fall. Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, les sugiero que miren el diccionario, la lista de verbos. Fall es un verbo irregular, ¿sí?, que significa caer. Al ser un verbo irregular, vamos a tener que recurrir a la lista para ver cuál es su forma en el pasado. ¿Sí? Este ejemplo ya está completado. ¿Sí? El pasado de fall es fell. Y aquí voy a hacer una mención. Tengan cuidado de no confundir el verbo fell, que es el pasado de fall, de caer, con el verbo feel, que es sentir y que se escribe con doble E. ¿Sí? Son bastante similares, así que vamos a tener que tener cuidado de no confundirlos. Bien, continuamos. And a muscle in his leg. Un músculo en su pierna. ¿Sí? Tenemos el verbo pull, que es se desgarró o desgarrarse. Pull, a diferencia del verbo anterior, es un verbo regular. Al ser un verbo regular, ¿sí?, y teniendo en cuenta las spelling rules o las reglas de ortografía, vamos a tener que agregar simplemente ed para utilizarlo en el pasado en forma correcta. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a la oración B. My wife all night so the medical helpline. They to make an appointment with her GP. Mi esposa, y tenemos el verbo entre paréntesis que es cough. ¿Tienen idea de qué significa el verbo cough? Piensen, el verbo cough significa toser, ¿sí? Toda la noche, all night. Cough es un verbo regular, por lo tanto, cuando lo utilizamos en el pasado, simplemente le agregamos ed, coughed. So, y tenemos entre paréntesis el verbo phone, que es llamar por teléfono. Phone es un verbo regular, ¿sí? Ahora bien, fíjense que el verbo phone termina con la letra E. Entonces, si tenemos en cuenta las reglas de ortografía o las spelling rules que vimos anteriormente, simplemente tenemos que agregar la letra D para transformarlo para conjugarlo, mejor dicho, en el tiempo pasado. Y así van a continuar completando los siguientes incisos, ¿sí? Una vez que finalizan, van a unir, ¿sí?, las oraciones con las figuras. Recuerden que finalmente, después de realizar todas las oraciones, pueden corroborar que estén correctas con las respuestas que subiremos el sábado al campus. Y seguimos con más actividades. Vamos a la página 49 del módulo. Number 2. Turn the following sentences into the negative form. ¿Sí? Lo que tienen que hacer en este ejercicio es leer las oraciones A, B y C y convertirlas o transformarlas en la forma negativa del tiempo pasado. Vamos a concentrarnos en el primer ejemplo.
At first, the man showed symptoms of severe internal damage. Al principio, el hombre mostró síntomas de un daño interno grave. En este caso, lo que primero que vamos a hacer es leer la oración con detenimiento. Luego vamos a tratar de identificar cuál es el verbo principal de la oración. En este caso tenemos el verbo ya subrayado, es showed. ¿Sí? Es un verbo que está en pasado y podemos identificarlo como tal porque termina con la partícula ed. Entonces, no solamente es un verbo que está en pasado, sino que además sabemos que es un verbo regular por esta partícula. La partícula ed o el sufijo ed se agrega al final de los verbos regulares cuando se utilizan en el tiempo pasado. Bien, para convertir esta oración en el en la forma negativa, lo que vamos a tener que hacer es recurrir al verbo auxiliar didn't, ¿sí? O su forma completa, did not. Recuerden que el verbo auxiliar did or didn't no tiene contenido semántico, no tiene significado, ¿sí? Pero es necesario para, en este caso, transformar esta oración que está en positivo en negativo. Y además otro detalle importantísimo a tener en cuenta es que utilizamos didn't para todas las personas. Decimos I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, and they didn't. ¿Sí? Bien, vamos a concentrarnos en este inciso en particular. At first, the man, y aquí tenemos que anteponer el verbo auxiliar didn't, seguido del verbo show. Pero observen ustedes que el verbo show no tiene la partícula ed al final, no tiene el sufijo ed. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la forma infinitiva, es decir, sin conjugar, siempre que tengamos la presencia del verbo auxiliar didn't, ¿sí? At first, the man didn't show symptoms of severe internal damage. Al principio, el hombre no mostró síntomas de un daño interno grave. ¿Sí? Esa sería la oración A. Los invito a que realicen la oración B y la C de la misma forma. Continuamos con más actividades. Los invito a dirigirse a la página número 50 del módulo. ¿Sí? La consigna es la siguiente. Complete the statements with the right form of the verbs. ¿Sí? Completar las oraciones con la forma correcta de los verbos. Los verbos se encuentran entre paréntesis. ¿Sí? Bien. En primer lugar, lo que les sugiero es que tomen cada oración y que la lean con detenimiento, que traten de entender bien de qué se trata cada oración, ¿sí? Que traten de interpretar la idea, que si encuentran palabras que desconocen, las busquen en el diccionario y las incorporen a sus glosarios, ¿sí? Y que con posterioridad procedan a completar los espacios en blanco con la forma correcta de los verbos, ¿sí? Vamos a hacer la primera oración juntos. My head aches immediately. The tablets I took strong enough. ¿Sí? My headaches. ¿Qué serán my headaches? Son mis dolores de cabeza. ¿Sí? Aquí tenemos el verbo not stop. O sea que el verbo tiene que ser utilizado en forma negativa. ¿Sí? Porque tenemos la partícula not. Eso nos indica que el verbo tiene que ser negativo. Immediately, inmediatamente, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el verbo stop en forma negativa en este caso? ¿Sí? Vamos a tener que recurrir al verbo auxiliar didn't, ¿sí? Que es la forma que utilizamos para negar algo en el pasado. Y el verbo queda en infinitivo, queda igual. Entonces, la oración sería My headaches didn't stop immediately, ¿sí? Mis dolores de cabeza no se detuvieron inmediatamente o de forma inmediata. The tablets I took, las pastillas o las tabletas que tomé, strong enough, lo suficientemente fuertes, ¿sí? Bien, el verbo que tenemos para completar este espacio es el verb to be, pero en negativo, ¿sí? Tenemos la partícula not que ella nos indica. ¿Cómo sería el verbo to be en negativo, ¿sí? Para este sujeto, the tablets, que es plural, ¿sí? En este caso sería were, ¿sí? Pero como es negativo, sería weren't, la forma correcta. The tablets I took weren't, sería la forma abreviada, ¿sí? La forma completa es were not. So the tablets I took weren't strong enough, no eran lo suficientemente fuertes, ¿sí?
para darnos cuenta cuál es la forma correcta del verb to be, tenemos que tener en cuenta el sujeto. En este caso de tablets es plural, entonces es were, pero además de ser plural, es negativo, entonces en este caso sería weren't, ¿sí? Bien, seguimos con el ejercicio B. I and him the wrong dose of aspirin. He's only 3. What should I do? I'm really worried. Este puede ser el comentario que hace una mamá respecto de su hijo, ¿no? I, not think, es el verbo que tenemos que utilizar, que está entre paréntesis, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos dos datos. Uno es que el verbo tiene que ser utilizado en su forma negativa, porque tenemos la partícula not. Y después tenemos un verbo que es think, que es un verbo irregular, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para completar esta oración en forma negativa con el verbo think? Bueno, vamos a recurrir al auxiliar didn't. I didn't think. Recuerden que como tenemos la presencia del auxiliar didn't, el verbo queda en infinitivo, ¿sí? Queda tal cual está. I didn't think and him the wrong dose of aspirin. El verbo que tenemos aquí es give, ¿sí? Si no lo saben, el verbo give significa dar y es un verbo irregular, con lo cual, al utilizarlo en el pasado, va a cambiar. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí tenemos la sugerencia, sería gave him, ¿sí? El pasado de give es gave. Entonces, I gave him the wrong dose of aspirin. Le di la dosis incorrecta de aspirina, ¿sí? He's only 3, solo tiene 3 años. What should I do? ¿Qué debería hacer? I'm really worried, estoy muy preocupada. Bueno, van a continuar con los siguientes incisos, desde la C hasta el G, ¿sí? Y van a tener en cuenta esto, si el verbo con el que tienen que completar el espacio en blanco es en forma positiva o negativa. Si es negativo va a estar indicado por la partícula not, ¿sí? Si yo tengo que utilizar una oración negativa en pasado, voy a recurrir al verbo auxiliar didn't. Y si tengo la presencia del verbo auxiliar didn't, el verbo va en infinitivo, ¿sí? En caso de que la oración sea positiva, para tener que tener en cuenta si el verbo es regular o irregular, ¿sí? Para ver la conjugación correcta. Bien, el siguiente ejercicio, la consigna dice, identify the verb phrase in the statements below, then write their translations, ¿sí? Tenemos una oración, es I started working in this hospital in 1989, ¿sí? Bien, lo que primero vamos a hacer es tratar de entender la oración, ¿sí? Y después vamos a identificar, hacer un círculo o subrayar la frase verbal. La frase verbal es I started working, ¿sí? Lo demás, bueno, en este hospital en 1989. La frase verbal sería I started working. Y la traducción de esta oración, ¿cómo sería? A ver, comencé a trabajar en este hospital en 1989. ¿Sí? Es bastante sencillita. La siguiente oración dice, the patient drank too much in a very short period of time. Bueno, tenemos el sujeto, the patient. ¿Cuál será la frase verbal aquí? Bueno, es bastante sencilla, así que los invito a que piensen, la identifiquen, la subrayen, ¿sí? Y luego que realicen la correspondiente traducción. Van a poder corregirlo a partir del sábado. Y así llegamos al último ejercicio de la clase del día de hoy, ¿sí? Los invito a que se dirijan a la página número 46 del módulo. Bueno, aquí tenemos un case report, un reading comprehension exercise. ¿Qué se les ocurre que será este case report? Hemos trabajado anteriormente con este tipo de texto, ¿sí? Esto es una historia clínica. Y como si ustedes se imaginarán, la historia clínica representa un excelente ejemplo para poder analizar el tiempo pasado, ¿sí? Dado que en este tipo de texto vamos a encontrar varias instancias del uso del pasado simple. Es decir, vamos a encontrar muchas alusiones o referencias a acciones o estados completados o finalizados, ¿sí? Es decir, muchos ejemplos del uso del pasado simple, ya sea en su forma positiva o en su forma negativa. Bueno, acá
les indiqué una pequeña sugerencia, lean con detenimiento y busquen las palabras desconocidas, ¿sí? Traten de ir incrementando el glosario que vienen armando desde Inglés 1 y luego pueden proceder a realizar las actividades, ¿sí? Lo que nos conviene siempre en estos casos, en este tipo de ejercicios, un Reading Comprehension, es leer con detenimiento, ¿sí? Con profundidad, tratar de comprender bien el texto. Bien. Antes de realizar el ejercicio de comprensión, quisiera mostrarles algunos ejemplos en concreto del uso del pasado simple en forma positiva y negativa que encontramos en esta historia clínica, ¿sí? Por ejemplo, si miran la línea número 5 del texto, van a encontrar un ejemplo negativo del pasado simple, que es el siguiente. She did not present nausea, vomiting, diaphoresis, palpitations, dizziness, or loss of consciousness. Fíjense que aquí tenemos she did not present, ¿sí? Tenemos una oración en pasado simple negativa. Como pueden observar, tenemos el did not, la forma completa, ¿no? La forma contraída que se suele utilizar, y el verbo present en su forma infinitiva. A continuación, aparece una oración positiva, afirmativa. She took 2 tablespoons of antacid without relief. ¿Sí? Ella tomó, took es un verbo irregular, es el pasado de take, ¿sí? Recuerden que los verbos irregulares cuando se pasan o se utilizan, mejor dicho, en el pasado, cambian. En este caso de take pasamos a took, ¿sí? Y bueno, simplemente usamos el verbo en la segunda columna, le llamamos, o el pasado simple. Bien, los invito a que lean con tranquilidad, con profundidad, bien concentrados y que vayan subrayando e identificando también distintos ejemplos del pasado simple. Luego de leer la historia clínica con detenimiento, vamos a hacer las actividades. La consigna es la siguiente. Read the case report, then choose the correct option. ¿Sí? Tienen aquí una serie de oraciones y lo que tienen que hacer es seleccionar la opción correcta. Este ejercicio este cuestionario lo encuentran en la página 47. ¿Sí? Vamos a comenzar con el primero, con el primer inciso. The report A describes the patient's case. El informe describe el caso de un paciente. B explains what to do in the case of low blood pressure. Explica qué hacer en caso de baja presión. C defines thrombolytic therapy. Define la terapia trombolítica. Bueno, ustedes, según lo que leyeron, van a tener que seleccionar la opción que creen que es correcta. Después de leer, nos dimos cuenta, ¿sí? Es bastante clara, me parece, esta pregunta, que la opción correcta es la A. El informe describe el caso de un paciente. Bueno, y van a continuar con las demás oraciones. La número 2 dice, Jacqueline had a previous history of low pressure, hypotension, or hypertension. 3. Her first symptoms were nausea, fast heart beating, B. Strong pain in the chest, C. Sweating and loss of consciousness. 4. The pain disappeared definitively. B. Got stronger during the night. C. Disappeared but returned the next morning. Van a leer y van a seleccionar las opciones que consideren correctas. Por último, van a completar la pregunta número 5, que alude al caso de la historia clínica. Number 5. The phrase at this time refers to, van a elegir la opción correcta. A. When she woke up. B. When she went to the bathroom. C. At night. Number 6. The word who, la palabra who, refers to. Recuerden que who significa quién. ¿A qué hace referencia la palabra who en este texto? A. Jacqueline. B. Jacqueline's husband, al esposo de Jacqueline. O C. An aspirin. Van a elegir la opción que consideren adecuada. El ejercicio 1B es un verdadero o falso, true or false. In all cases, justify the statements with information from the report. Para identificar si la oración es verdadera o falsa,
y luego van a ubicar la respuesta, ¿sí?, que les permitió darse cuenta que esa era la opción correcta en el texto. A. She was at home and well before 11 p.m. B. The area under the breastbone was aching. C. The doctor prescribed medicine and then they sent her home. ¿Sí? Son bastante sencillas, ¿sí? Pero bueno, los va a ayudar mucho identificar esta información, ¿sí?, dentro del texto. El último ejercicio, past simple, regular and irregular verbs. Traten de hacerlo sin ayuda de la lista, este ejercicio. Si no recuerdan, bueno, después pueden recurrir a la lista y ver si lo que hicieron era correcto o incorrecto, pero traten de hacer memoria, a ver qué recuerdan y si pueden hacerlo solos. Simplemente lo que tienen que hacer es escribir la forma correcta del pasado de estos verbos. Algunos son regulares y otros son irregulares. Recuerden que los que son regulares simplemente les agregamos ed, hay algunas excepciones, ¿sí?, que las vimos anteriormente, y los verbos irregulares cambian de manera parcial, de manera total, y algunos no cambian, son algunos muy poquititos, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio les va a ayudar para ir recordando y e ir aprendiendo la conjugación de estos verbos. Bueno, suerte. Así llegamos al final de esta clase. Gracias por acompañarnos y esperamos que les haya servido y que les haya resultado útil, ¿sí? A continuación encontrarán la guía de trabajo con los pasos a seguir y recuerden que ante cualquier duda o consulta pueden escribirnos a través del foro en el campus virtual. Bueno, muchos éxitos y nos vemos la próxima.